Es decir, que son muchas las cosas. El plan funeral, como también tienen los préstamos diversos, depósitos y todo eso, pues lo explica este brochure que en su contenido pues muestra todo lo que tiene en los servicios de la salud, la cooperativa de servicios múltiples de la salud, salud y progreso para todos. Ese es el eslogan de esta cooperativa que está frente al Policlínico La Vega y del cual pues hemos recibido este brochure muy elegante, muy bien organizada la información, bien resumida. También tienen un mini-mark. Ese mini-mark también está al lado de la cooperativa, frente a frente al Policlínico. Pues los socios del COT Salud, pues ahí pueden comprar con los precios sumamente más bajos, todos los socios de COT Salud. Es un mini-mark muy interesante para aquellos que quieran pues hacerse socio. Felicito al presidente de COT Salud, el doctor Erasmo Vázquez Enrique, y a todo su equipo de trabajo. Ahí hay un equipo, Mari, ahí está Wendy, que le está acompañando también, y hay una serie de personas que forman parte del equipo de trabajo de administración de esta cooperativa y que pues han estado desarrollando un proyecto muy bonito, del cual es un ejemplo a imitar. Nosotros siempre hemos dicho y en este programa que las cosas buenas hay que resaltarlas y las cosas que son positivas, que le traen cosas muy buenas a nuestra sociedad, pues nosotros tenemos que apoyarla en primer lugar y también resaltar ese tipo de cosas positivas para que podamos emular acciones como estas e iniciativas como esta para que la sociedad pues se continúe llenando de buenas iniciativas, de cosas que vayan mejorando la forma de vivir de las personas, que vayan buscando pues el desarrollo de nuestra sociedad y que se pueda pues buscar ir avanzando como país. Y proyectos como este, nosotros le auguramos siempre la mayoría, los grandes éxitos para todos sus socios y todos aquellos pues, que forman parte de este proyecto y aquellos que no han entrado, que quizás no han formado parte, pues le motivamos a que se integren y que formen parte de este gran proyecto de la salud y que ya tiene muchos años trabajando para el bien de la sociedad vegana. Felicidades al doctor Erasmo Vázquez y felicidades a todo el equipo de trabajo. Nosotros pues continuamos con este programa y me hice ese paréntesis porque necesitaba decir eso, necesitaba hacer mención de este tema, de este brochure que lo he recibido y que está muy interesante. Por eso quise pues presentárselo y además que son iniciativas que como son iniciativas sociales, que la gente quizás no la promueve mucho, pero los socios que forman parte de ello pues deberían con orgullo incluso seguir promoviéndole, ampliando, pues que lleguen más personas a este proyecto, porque realmente es un proyecto interesantísimo, yo lo he estado conociendo poco a poco, estuve leyendo también el brochure antes pero ya lo conocía por mi amistad con el doctor Erasmo Vázquez y también con todo el personal del Policlínico La Vega, pero también con todos aquellos que forman parte de esa cooperativa, que no necesariamente tienen que ser empleados del Policlínico, sino todo aquel que quiera ser socio y recibir estos servicios, pues puede formar parte de este proyecto. Cambiando de tema, pues hay varios titulares y ustedes saben que se ha estado pues eligiendo, o no eligiendo, mejor dicho, entrevistando los que podrían ser elegidos para ser parte del pleno de la Junta Central Electoral. Son muchos
iban como unos 300, 200 y tantos, 300 para aspirantes para formar parte de este órgano que es el de la Junta Central Electoral. Dicen los que están entrevistando, el Senado, pues que está a cargo de las entrevistas y eso para colocar allí pues los mejores postores para estos puestos. Pero ellos dicen que esto se lleva a este proceso de entrevistas, porque no hay discriminación, se tienen que entrevistar a todos, pues de 2 a 3 semanas. Es decir que se va a tener este tema para largo, unas 3 semanas hablando de esto. Hoy en la mañana ellos entrevistaron como unas 10 personas, imagínense ustedes, y entonces así pues se ha estado, se va a seguir, se seguía en la tarde y se sigue el día de mañana y toda la semana, pero ya por la información que pudimos adquirir, dicen que se podría estar durando unas 3 semanas en estas entrevistas a los aspirantes a ser miembros del Pleno de la Junta Central Electoral. Por otro lado, Luis Abinader dice que el PRM está unido en llevar personas independientes a la Junta Central Electoral. Hay que ver, estas son siempre alguna dependencia de una u otra manera habrá, hubo un funcionario, o no funcionario, sino un miembro del partido, Eddie Olivares, que renunció o puso, en realidad no renunció, él puso como es como una pausa, no sé si es como una licencia, me dicen por aquí, que puso temporal, o sea, una licencia para poder participar dentro, pero entonces esto no le hace independiente, porque si lo que simplemente fue, ok, puso una licencia dentro del partido, no es una renuncia, y entonces, y lo eligen y forma parte de este órgano, pues a alguien va a tener que ver algún interés, pues, no creo que favorezca los intereses de otros partidos, ni nada por el estilo. Creo que favorecería los intereses de su partido, aunque no con esto se quiera decir que, porque quizás si actúa como se debe dentro de este proceso y dentro de lo que tiene que ver con el Pleno de la Junta, pues podría tomar la decisión de actuar apegado a las leyes y apegado a los principios que conlleva ese puesto y no tener parcialidad con nadie, pero la imparcialidad total pues es muy difícil en este país. Se da en ocasiones, pero no total, no, eso es muy raro, es muy raro. Ellos aseguran que van a ver. Y también otro titular, porque han estado dando muchos titulares últimamente, que Abinader pues aseguró que los funcionarios que no declararon los bienes a tiempo serán suspendidos. Buena decisión, ojalá se cumpla, muy buena decisión, porque si usted no quiere presentar, si tuvo el tiempo necesario para usted presentar su declaración jurada, que casualmente de ese tema vamos a estar hablando con nuestro invitado que era parte del Pleno de la Cámara de Cuentas, era miembro de la Cámara de Cuentas de la República Dominicana, el licenciado Alfredo Cruz Polanco, y es también contador público autorizado, tiene ha sido también funcionario, cónsul, ¿verdad? No, cónsul no, ha tenido en el Parlacén, pues también, y diputado, es diputado. Es decir que todo esto pues le da la experiencia para conversar de este tema. Nosotros vamos a hacer una breve pausa, pero al regreso vamos a estar conversando
con nuestro invitado Alfredo Cruz Polanco y este tema de la rendición de cuentas. Llegó lo que todos esperaban, ahora en línea. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Conéctate del 1 al 31 de octubre y festeja con mamá el mes del cooperativismo. Será chéverísimo comprar en línea todo lo que ofrecemos cada año y mucho más con el crédito real al instante disponible para ti. Entra a nuestra página expoferiamadrefeliz.cfr.com.do. Eliges lo que quieras porque tu crédito está aprobado. Expoferia Madre Feliz en línea del 1 al 31 de octubre. Una nueva modalidad de comprar y mantener la distancia social. Más información 809-573-4258 y en nuestras redes. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Expoferia Madre Feliz 2020 de la Cooperativa Vega Real. Avanzamos con nuestros asociados hacia una nueva era. El Instituto Vegano de Cultura, en su 40º aniversario, hizo entrega del galardón El Tamarindo de Oro 2019. El Politécnico Mercedes Morel, el doctor Kenzo Yamamoto y Fernando Teruel fueron los galardonados. El doctor Fausto Mota, presidente del Instituto Vegano de Cultura, sostuvo: En el Instituto Vegano de Cultura seguiremos trabajando por la cultura de nuestra ciudad y que avanzaremos y que seguiremos reconociendo con justicia y con mucho cuidado a quienes con su trabajo se ganen el respeto de su pueblo. Agradecemos el apoyo constante de La Vega a los valores y a nuestra cultura. Me da mucha felicidad poder servirle a mi pueblo. En esta ocasión nos dirigimos a la casa del niño Edric, el cual tuvo un accidente recreándose con sus amigos. Edric fue operado del vaso y no podían pagar sus gastos de operación. Nosotros hicimos un aporte con los gastos de representación que me otorgan como diputado. Bien, continuamos con Visión Dominicana y como lo prometido es deuda, pues ya tenemos nuestro invitado con nosotros y es el licenciado Alfredo Cruz Polanco, contador público autorizado, ex diputado, ex miembro de la Cámara de Cuentas y precisamente tocando el tema de la Cámara de Cuentas, vamos hoy pues a estar conversando de la rendición de cuentas en la República Dominicana, tantos revuelos, tantas cosas que pasan aquí, pues ese es un tema que siempre trae cierta picardía. Bienvenido, Alfredo, esta es su casa, como siempre. Gracias. Siempre es bienvenido. Buenas tardes también a todos los amigos televidentes y felicitarte, ¿verdad?, por este espacio tan bien conducido, siempre cuando tenemos oportunidad y estamos aquí en La Vega siempre eso detenemos a observarlo, así que te felicitamos. Gracias, sí, aquí hay un equipo, Sí, sí. un tremendo equipo de trabajo, del cual pues uno trata de ir presentando siempre una temática que vaya en pos de la educación de la gente. Hay siempre, para esta época, cuando hay un funcionario que cambian, cuando cambia de gobierno, mejor dicho, los funcionarios siempre tienen que rendir cuentas. La Cámara de Cuentas le da un plazo amplio, generalmente, le avisa con tiempo, mejor dicho, para que ellos puedan pues, realizar su presentación de declaración jurada y de declaración de los bienes, ¿verdad?, que tiene. Pero ¿qué pasa? Que siempre se da el caso de que no
nunca presentan, o sea, algunos incluso son los que dan el bombo de presentarla de primero, ¿no? Y van a la Cámara de Cuentas o hacen la presentación de la declaración jurada y ahí pues todo eso lo hacen. Pero resulta que se da el dato de que hay otros que se quedan como rezagados, se quedan atrás. Entonces me gustaría, ¿por qué se da? En primer lugar, ¿desde dónde viene la rendición de cuentas? Si hay ejemplos en la historia de una perfecta o muy buena rendición de cuentas. Hablar un poquito de eso. Bueno, como no, gracias, Edison. Bueno, la primera rendición de cuentas que conoce el país la realizó Juan Pablo Duarte cuando era jefe del ejército dominicano en el año 1844. Creo que el 12 de abril de ese año, él tomó con un avance de 1,000 pesos de aquella época, ¿verdad?, a la Junta Gubernativa para hacer un ejercicio, ¿verdad?, un despliegue de su ejército hacia el sur. Y ahí él gastó, ¿verdad?, una parte de ese dinero en cuestiones, lo que era la época, compró casabe, chicharrones, porque antes no había Burger King, ¿verdad? Nada de eso. Esa cosa. Imagínese usted andando en caballo plátanos, platos de hojalata y en higueras. Esa era la cosa de la época, ¿verdad? Y él, ¿verdad?, un hombre educado en Europa y bajo la responsabilidad también de unos padres responsables, gastó una parte, como le dije, y cuando regresó hizo un informe, ¿verdad?, de su puño y letra. Compré un toro, 20 pesos, compré sal, tanto, compré plátano, compré aguacate, compré lo que fuera, ¿verdad?, chicharrones, lo que había de la época, batatas. Bueno, gastó una parte, ¿verdad? Lamento que no me la ha traído, ¿verdad? Porque cuando me tocó ser miembro de la Cámara de Cuentas, a mí me designaron para hacer ese trabajo de promoción. Yo iba por todas las escuelas, por todas las instituciones públicas, llevando ese modelo de rendición de cuentas, precisamente buscando crear una cultura de rendir cuentas, porque cuando usted maneja recursos ajenos, sobre todo los recursos públicos, hay que rendirle cuenta al país, lo que usted recibió, en qué lo gastó, pero que esté también soportado, ¿verdad? Exacto. Juan Pablo Duarte hizo eso bajo puño y letra, porque cuando se quiere rendir cuenta, no importa, hasta en un papel de funda que usted lo haga, es válido. Y eso fue lo que Juan Pablo Duarte hizo, lo que se conoce como la primera rendición de cuentas del país. Pero ya en los tiempos modernos, la ley 311-14, que se aprobó, siendo yo miembro de la Cámara de Cuentas, por cierto, en ese periodo, exige que a todo funcionario que maneje recursos o que tenga que ver con ello, por ejemplo, un encargado de compras, ¿verdad?, etcétera, los ministros, los funcionarios que manejan presupuestos, tienen que rendir sus cuentas al salir de sus funciones, pero también los nuevos, los que van a ingresar, ¿verdad?, los que van a ocupar posiciones, deben rendirla antes y después. Pero, como te decía, aquí todavía no hay una cultura, porque tampoco hay un régimen de consecuencia, ¿verdad?, para los que violan esas leyes. Fíjese que hasta el propio presidente de la República amenazó que los funcionarios que no rindan cuenta iban a ser cancelados, suspendidos, igual también que la doctora Milagro Ortiz, que es la directora de la oficina, ¿verdad?, de ética pública. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros estamos sorprendidos, la verdad, porque no sabíamos que en este país había tanta gente adinerada y sobre todo demasiado dinero. Personas sin arraigo económico, ni profesional, ni empresarial, porque dijéramos, alguien se heredó una fortuna o se sacó la loto, pero hay personas que realmente no tienen siquiera la edad para presentar una cuantiosa suma, como que se le ha perdido el respeto y muchos no saben realmente lo que están haciendo. Creo que ahora mismo las instituciones que tienen que ver con el control y con las recaudaciones, como es la Dirección General de Impuestos Internos, la propia Procuraduría General de la República, la misma Cámara de Cuentas, que es la que está obligada a darle seguimiento a esas declaraciones juradas, porque cuando un funcionario presenta
su patrimonio. Ahí también se incluye el de las esposas, ¿verdad? Porque se supone que el patrimonio de un matrimonio, ¿verdad?, va completo, la esposa y el esposo, o viceversa. Entonces, ambos deben de presentarlo. Sucede que realmente, mire, qué bueno, felicitamos, felicitamos, ¿verdad?, a nuestro control. Esta fue la primera rendición de cuentas. Ahí está transcrita. Exactamente. También, sí. A mano, como él la hizo, sí, y transcrita. Sí, Duarte tenía una letra muy bonita. Ahí está realmente. Yo me encargué de distribuirla por todas partes, por las escuelas, las instituciones públicas. Sí. Bueno, yo me acordé de una vez y la busqué mientras usted decía su idea. Qué gracias. Entonces, ¿qué sucede? Repito, todo funcionario está obligado a hacerla. Ojalá ahorita, cuando entremos en un tema que fue que tú me invitaste, que fue el golpe de Estado de Bosch, ahí yo traje un pequeño corte para que tú veas qué ejemplo de rendición de cuentas de Juan Bosch, o sea, el matrimonio Bosch, cuando fue presidente de la República. Qué ejemplo, y ahorita lo vamos a comentar. Sí. Entonces, reitero, esa rendición de cuentas que están haciendo, o ese informe del patrimonio de funcionario, ahora hay que llevarlo a la confirmación, hay que exigirle a los bancos, a través de la superintendencia de bancos, a ver si es verdad que los certificados que usted dice que tiene, los ahorros, los depósitos, corresponden a la verdad. Si los títulos de propiedad que usted señala, que tienen tantos solares, tantas fincas, tantos inmuebles, tantos apartamentos, tantas viviendas, o los carros, que tengo Jipeta, que tengo Lexus, que tengo qué sé yo qué, debe estar soportado por documentos, por títulos de propiedad, por matrículas realmente y por certificado de banco. No es lo que yo quiera poner, porque sucede y la gente se está cuestionando. Reitero, ahí mismo, para citar un caso, el alcalde de Pedro Brán, que te dice, pero bueno, este hombre no se le conoce el arraigo, o sea, que tenga un tiempo trabajando como empresario, para que declare 1.069 millones, señores, que hasta de hoja son muchos. ¿Usted comprende? Entonces, ahora dice que no, que fue un error, que mi hija se equivocó, que mi hija no es contadora y presentó. Sí, pero usted detalló ahí que tenía tantos solares que costaban tantos millones. Entonces, a veces uno se cuestiona, pero bueno, aquellos que declaran mucho, parece ser que quieren, ¿verdad?, que al final se justifique, ¿verdad?, si hubo cierta maniobra, ¿verdad?, ciertas cosas. Se justificaría con lo que dijo que tenía antes. Exactamente, diría yo. Entiendo. Y aquellos que declaran muy poco, tal vez dice, caramba, yo no quiero que se descubra que yo tengo tanto, porque también es otra cosa. Aquí hay fortunas que son transparentes. Por ejemplo, el propio presidente de la República es un hombre próspero, heredó fortuna, igual que la de su esposa también, ¿verdad? Son dueños de una de las universidades más grandes del país, es hotelero, tiene una fábrica de cemento, y el papá también, ¿verdad?, le dejó una gran fortuna, igual que a su esposa. Es decir, que esa se justifica, un ejemplo. Y me gustó el gesto que él tomó de ponerle en fideicomiso para que lo administrara. Sí, sí. Ahora, hay algo que él tendrá que transparentarlo, porque él tiene tantas inversiones en países que son calificados, ¿verdad?, como de países de paraísos fiscales, ¿tú me entiendes? Que a veces, no sé por qué, él tendrá que explicarlo más luego. O sea, que esa fortuna él tendrá realmente justificarla, por qué la depositaron allá. Entonces, reitero, hay otros funcionarios que en verdad no tienen ese arraigo, no tienen una historia de trabajo como empresario o de fortuna para declarar tanto dinero, ¿verdad? Entonces, ahí le corresponde a la Cámara de Cuentas, a la Dirección General de Impuestos Internos, hacer un cruce de información, ¿verdad?, cruzarla, a ver si es verdad que corresponde, te comprende, con la realidad. Y eso es la importancia, como lo dijo la doctora Milagro Ortiz Bosch, que esos informes de presentación del patrimonio de funcionarios no es para que haya más papeles archivados, sino es para que realmente hay que investigarlo. Y todo aquel que falsee la verdad puede ser condenado por falsificación de documentos, ¿tú comprendes? Y puede ser sometido a la justicia por varios años, a la cárcel, ¿verdad? Y también pagar grandes multas. Entonces yo creo que realmente eso, en cuanto a la rendición de cuentas, que yo creo que realmente todo funcionario es de conciencia, como lo hizo Duarte, ¿verdad?, que sin haber una ley en aquella época y sin nadie exigírsela, él la presentó. Y devolvió lo que le sobró. Y devolvió, que eso fue lo importante, que fue más
de lo que él compró, devolvió el resto. Y por eso se tiene como una de las primeras rendición de cuentas de transparencia que el país conoció. Y por eso se insiste en que todo lo que manejen recursos, no importa la cantidad, todo el que trabaja en compras y contrataciones debe de rendir sus cuentas, ¿verdad? Porque a veces tú dices, yo no manejo dinero, pero a ti te lo depositan, ¿tú me entiendes?, en un banco para que tú me favorezcas a mí como suplidor, ¿tú comprendes? Para que yo le venda al Estado, a veces por encima del valor del mercado, ¿tú comprendes? O qué sé yo, ¿verdad? Como se estuvo haciendo. Se puede dar. Sí. Entonces, esas son de las cosas, ¿verdad?, de la importancia, y ojalá que se le dé seguimiento porque el país necesita. Y ahora más, yo diría que con esta pandemia y que se han caído todas las recaudaciones del país, las exportaciones, la zona franca, el turismo, ¿verdad?, está en el suelo ahora mismo. Sí, sí, las mismas remesas que envían los dominicanos, tanto de Europa como de Estados Unidos y de otros países, también se han visto muy disminuidas. El Estado necesita recaudar y ojalá entonces que se le dé seguimiento a estas fortunas, ¿verdad? Porque realmente nunca... No, con tanta fortuna aquí ¿verdad?, debe entrar dinero de eso creo impuestos. yo. Entonces ojalá, ¿verdad?, de buena fe, lo estamos diciendo, no es crítica, pero sí, reitero, yo mismo, humildemente, a mí me tocó manejar cierta fortuna aquí en La Vega, o sea, de empresarios. Y yo sé cómo se hace el sacrificio, ¿verdad?, los años que ameritan, por ejemplo, ¿verdad?, hacer una fortuna. Entonces yo veo que alegremente jóvenes, muchachitas y muchachitos, declarando cientos, 500, 600, miles de millones. Yo, pero bueno, ¿y cómo es la cosa? Se pone extraña la cosa. Así es. Bueno, y cuando esta información pues llega a la Cámara de Cuentas, usted dice que hay que hacer un cruce de documentos, pero también, o sea, ellos tienen que llevar todo eso sustentado, o sea, tienen que llevar, que de cada cosa que tienen que llevar por lo menos una copia de todo. Sí, exactamente. Por ejemplo, el cruce a que nos referimos, por ejemplo, la Cámara de Cuentas tiene facultad para ello, a través de la subpertenencia de bancos, le puede exigir que le dé una certificación a ver si en verdad, o los mismos bancos, si esa persona, sea hombre o mujer, tiene esa cantidad depositada en plazo fijo y los certificados también de ahorros, ¿verdad?, etcétera. Reitero, igual también que el registro de títulos le otorgue una certificación de que en verdad esas personas son propietarias de esos terrenos, ¿verdad? Otra cosa también, muchas veces tú presentas el inmueble o la vivienda o el apartamento, pero no lo presentas por el valor real. Sucede que... cuesta más o menos. Sí. Fíjate, hay un principio contable que se llama que todos los activos deben de ser registrados a su costo, al costo histórico. ¿Qué sucede? Que tú compraste una tierra, una finca, un solar, una vivienda hace 50 años y te costó 500 pesos, pero ya ese solar o esa finca o esa vivienda te vale 50 millones de pesos, ¿tú me entiendes? Por la plusvalía, ¿verdad? Y la misma pérdida de valor del dinero. Entonces, tú lo sigues manteniendo al costo original. Entonces, eso no. Por eso ahora mismo hay dos leyes que por la pandemia no han entrado en vigencia, porque coincidió precisamente la ley, ahora no recuerdo, la ley creo que 3620, me parece que tiene que ver con la rectificación de las propiedades, ¿verdad?, llevarlo a su valor real, ¿tú comprendes? Para que tú pagues impuestos en base a lo real. O sea, tú tienes que tasarlo, tú tienes que llevarlo a su valor actualizado, ¿tú me estás entendiendo? Porque si no, se va a prejuzgar de que eso es parte del lavado, ¿tú me entiendes? Y del terrorismo, que la ley 155-17, ¿verdad?, condena eso. Entonces, es una ley bastante fuerte que ojalá se aplique porque eso también le va a otorgar al Estado muchos impuestos, o sea, muchos valores. Bien, vamos a hacer una breve pausa, Sí, pero enseguida regresamos pues con este tema que está bastante interesante y estamos aclarando muchas dudas. Sí, sí. Es un motivo de orgullo para la fe de la región, la Clínica La Concepción. Un servicio de salud humanizado,
Con 76 especialistas, 30 especialidades y una gran inversión en equipos médicos para satisfacer las necesidades de nuestros pacientes. En la Concepción seguimos creciendo para ti. Eso es nuestro compromiso, de nosotros dar lo mejor. Clínica La Concepción. Me da mucha felicidad poder servirle a mi pueblo. En esta ocasión nos dirigimos a la casa del niño Edric, el cual tuvo un accidente recreándose con sus amigos. Edric fue operado del vaso y no podían pagar sus gastos de operación. Nosotros hicimos un aporte con los gastos de representación que me otorgan como diputado. Llegó lo que todos esperaban, ahora en línea. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Conéctate del 1 al 31 de octubre y festeja con mamá el mes del cooperativismo. Será chéverísimo comprar en línea todo lo que ofrecemos cada año y mucho más con el crédito real al instante disponible para ti. Entra a nuestra página expoferiamadrefeliz.cfr.com.do. Eliges lo que quieras porque tu crédito está aprobado. Expoferia Madre Feliz en línea, del 1 al 31 de octubre. Una nueva modalidad de comprar y mantener la distancia social. Más información 809-573-4258 y en nuestras redes. Expoferia Madre Feliz de Vega Real. Expoferia Madre Feliz 2020 de la cooperativa Vega Real. Avanzamos con nuestros asociados hacia una nueva era. Buena pregunta, me pasa. Muy bien, continuamos con Visión Dominicana y quiero ahora, antes de seguir la conversación, nosotros estábamos hablando de rendición de cuentas y es muy importante ver quiénes, como hacíamos alusión a Juan Pablo Duarte, pues ahí vimos un gran ejemplo de lo que ha sido una rendición de cuentas. Pero también dentro de este tema y dándole continuidad, nosotros vamos a tocar el tema de los golpes de Estado que han habido en América Latina, principalmente a nosotros que nos compete el golpe de Estado más reciente, que ha sido el de profesor Juan Bosch. Él, cuando estuvo pues en su gestión, hizo una rendición de cuentas que también es válida, o sea, es muy buena, y quisiéramos que para que veamos qué también nos ha traído la historia y qué nos ha afectado también como país en todo el trayecto histórico, pues me gustaría que los jóvenes pongan mucha atención a este video y aprendamos un poquito de historia. Vamos a ver esto, son unos 3 minutos y algo, para que ustedes vean lo interesante de esto y así eso serviría de introducción al tema que vamos a tratar a continuación. Hecha antes de juramentarse, Bosch y su esposa hicieron constar que no poseen ninguna clase de bienes muebles, propiedad rural ni urbana, ni acciones de ninguna compañía, ni fondos en dinero u otra especie en la República Dominicana ni en el extranjero. El presidente vivía en una casa alquilada con muebles adquiridos a crédito, pendientes de pago. Pese a vivir en una situación económicamente limitada, Bosch rebajó su sueldo como presidente de la República, así como el de los funcionarios de alto rango del gobierno. Un informe confidencial de la embajada estadounidense dice: el gobierno de Bosch es de los más honrados gobiernos de toda la historia del país y se puede comparar muy favorablemente con muchos gobiernos de América Latina y de los Estados Unidos. Si Bosch descubre alguno que roba o que abusa de alguna u otra forma de su autoridad, lo echa casi al instante. Y a seguidas el informe relata el caso de Virgilio Gell, director de la Oficina de Seguridad y Protección del Presidente, quien fuera amigo personal de Bosch durante más de 15 años y quien solía dormir en su casa. El empresario Celso Pérez le confesó al presidente Bosch, a través de su sobrina Milagros Ortiz Bosch, que Virgilio Gell
lo estaba extorsionando por $25,000. El presidente Bosch ordenó una investigación y luego de confirmar las denuncias recibidas, ordenó el apresamiento de Virgilio Gell. Lo canceló, clausuró la oficina que dirigía y lo sometió a la justicia. Queremos advertir al país que el presidente de la República no tiene amigos ni enemigos, ni arientes ni parientes. La ley protege a todos los dominicanos, pero la ley también le cae encima a todo dominicano que la viole. Esto es una república que tiene que regirse por la ley, y la ley no conoce nombres, ni personas, ni sentimientos, ni relaciones familiares. Los funcionarios de este gobierno, los escasos funcionarios de este gobierno, que crean que el presidente no se va a enterar si hacen algo mal hecho, están equivocados, porque el presidente se entera, y el presidente envía a la justicia y hace detener al más íntimo de sus amigos y al más cercano de sus colaboradores. Me duele hacerlo, pero tengo que hacerlo para preservar la democracia en este país y para conservar mi dignidad y mi honor. Yo puedo ser derrocado como cualquier gobernante puede ser derrocado en América Latina, pero no seré deshonrado. Cuando salga del poder tendrán que reconocer mi honestidad. Este gobierno en ningún caso ordenará, ni protegerá, ni encubrirá una inmoralidad, una maldad o un crimen. Bien, ese ha sido un video bastante interesante y que nos ilustra y nos da una introducción a lo que tiene que ver con este tema que vamos a conversar, y es sobre los golpes de Estado. Nosotros, América Latina principalmente, ha sido golpeada bastante con los golpes de Estado. Así es. Eso no creo que le haya traído bien a ningún país, porque a nosotros quizás no nos lo trajo tampoco. Imposible, Edison y amigos televidentes, cuando se da un golpe de Estado a un sistema democrático como el de Juan Bosch, que gobernó con la constitución más justa de la época, la del año 63, una de las constituciones más modernas, de más igualdad, de mayor justicia social. Y don Juan gobernó, ¿verdad?, con esa constitución. El país estaba realmente desarrollándose. Don Juan apoyó la educación, la salud, la agricultura, ¿verdad? Comenzó a construir grandes obras. Inclusive la presa de Tavera fue un proyecto de Juan Bosch. ¿Tú me entiendes? Cuando don Juan lo derrocaron, ya eso estaba ya en planes de construirse, ya la zona franca. Porque don Juan, con sus viajes, ¿verdad?, él logró adquirir una gran cultura. Fíjese que cuando don Juan gana las elecciones, en la transición, él salió por Europa, por todas partes, a visitar los gobiernos amigos para buscar relaciones, para buscar comercio, para buscar realmente obras de desarrollo. Mire, don Juan fue perseguido, fue realmente maltratado y acusado de comunista, porque él vivió muchos años en Cuba. Y realmente a raíz de la Revolución Cubana del año 1959, ¿verdad?, había como un cuco, como decían en América y en los países vecinos. Entonces, fíjese, don Juan duró 24 años en el exilio, se fue de aquí en el año 1938. Se fue huyendo a Trujillo, porque ya Trujillo lo quería nombrar como diputado, porque Trujillo se cogía los mejores hombres y mujeres. Los cerebros más grandes. Exactamente, y él no quería trabajar con un dictador. Entonces, él fingió, ¿verdad?, que su esposa estaba enferma, que había que llevarla fuera del país, y logró con mucho trabajo conseguir un pasaporte y una visa para llevarla. Pero se quedó fuera del país en el exilio, ¿verdad?, combatiendo la dictadura. Entonces, él regresa 24 años después, en el año 1962, ya como candidato del PRD. Y realmente fue vapuleado, fue acusado por los sectores empresariales de la época, por las Fuerzas Armadas trujillistas, por la cúpula, lamentablemente, de nuestra Iglesia Católica, ¿tú comprendes? Por los partidos realmente que se lo ponían. Inclusive,
48 horas antes de las elecciones que se celebraron en el país el 20 de diciembre de 1962, 48 horas antes, es decir, el 18 de diciembre de ese año, don Juan desafió un debate público por televisión, ¿verdad?, al sacerdote jesuita Láutico García, porque lo vivía hostigando, acusando de comunista. Y don Juan decía que no era comunista, que él era un demócrata carta cabal y que él podía en un debate demostrarle que no era comunista. Bueno, pues el padre aceptó realmente ir a ese debate, que lo dirigió un periodista muy famoso, Pitaluga Nivar, de esa época, que había un programa muy interesante. Yo estaba pequeñito. Y realmente don Juan le demostró ante las cámaras televisivas de que él era un demócrata, que no era comunista, y el propio Láutico García tuvo que admitirlo y pedirle excusa a don Juan. Y ese debate terminó como a las 12 de la noche, y el pueblo se tiró a las calles, ¿me entiendes?, a celebrar, y eso fue lo que le dio el triunfo a don Juan en las primeras elecciones democráticas del país, después de eliminada la dictadura de Trujillo. El 20 de diciembre, don Juan ganó con casi el 60% de los votos emitidos esas elecciones, es decir, un gobierno legítimo, un gobierno democrático, y don Juan gobernó al país en apenas 7 meses, hasta que fue derrocado, ¿verdad? Y todavía hoy la consecuencia de ese golpe de Estado, Edison y amigos televidentes, lo estamos sufriendo en carne propia, porque cuando se interrumpe el orden constitucional, ¿verdad?, es una puñalada, es un golpe mortal. Por eso aquí seguimos sufriendo los grandes males, ¿verdad?, porque el país retrocedió más de 50 años en lo económico, en lo político, en lo social, en lo cultural. Por eso todavía tenemos la secuela de problemas de salud, de electricidad, de caminos y carreteras, de agua potable, de viviendas, de desempleo, ¿verdad?, de seguridad ciudadana, problemas de fronteras. Sí, porque todo se paraliza, todo hace... Exactamente. Entonces, para atrás. A 57 años de ese golpe de Estado, todavía el país no ha recobrado, yo diría, completar ese proceso democrático, ¿verdad? Todavía estamos en la transición y ojalá que las nuevas autoridades, el nuevo gobierno, que coincide con este 57 aniversario, no pierda de vista, ¿verdad?, realmente ese acontecimiento, que todavía el país sigue hundido, todavía nuestro país no ha podido recobrar, ¿verdad?, esos avances. Don Juan quiso gobernar este país, ¿verdad?, y sacarlo del subdesarrollo, pero desgraciadamente, reitero, las mentes oscuras de la época, del sector empresarial, de la cúpula empresarial, de la propia Iglesia Católica, de la Embajada Norteamericana, de los militares, trujillistas, ¿verdad?, y lamentablemente de personas que tenían una gran cultura y una gran formación política, como fue el caso de Juan Isidro Jiménez Grullón, que fue un gran intelectual, que fue de lo que firmó también el golpe de Estado, ¿verdad? De manera pues que realmente eso, los niños, los jóvenes y todos, ¿verdad?, debiéramos interesarnos por aprender esta parte de la historia, y ojalá que en nuestras escuelas esto vuelva a reproducirse, ¿sí?, porque nuestros niños, nuestros jóvenes necesitan realmente mantener y conocer esa causa de por qué República Dominicana todavía no ha pasado, ¿verdad?, a un nivel de desarrollo, porque fue que las bases, ¿verdad?, de sustento de la sociedad fueron destruidas con ese golpe mortal, con ese golpe injusto, inhumano, ¿verdad?, que se le dio al primer gobierno democrático encabezado por uno de los hombres más preclaros, el vegano, el gran escritor y político don Juan Bosch. De manera pues que realmente todavía el fantasma, como tú ahorita lo mencionabas, el fantasma del golpe de Estado no ha desaparecido todavía. Ya no se dan violentamente como se hacía con las armas, ¿verdad?, que deponían a un presidente, como pasó con don Juan, ¿verdad?, en el año 63, y 10 años después también ocurrió con Salvador Allende en Chile, ¿verdad?, que murió él combatiendo, ¿verdad?, lo mataron con esa dictadura. Ya los golpes de Estado se dan de una manera, no vamos a decir pacífica, pero sino a base de presión internacional que usan los poderes fácticos de los países, sí, para que los presidentes tengan que renunciar. Y los grandes titulares de... Exactamente. ¿Cuáles casos podemos mencionar? Recientemente, ¿verdad? El caso, por ejemplo, de Dilma Rousseff en Brasil, ¿verdad?, que le inventaron un impeachment, ¿verdad?, y la obligaron a renunciar sin ella realmente haber actuado incorrectamente. Igual recientemente ocurrió en Bolivia con Evo Morales, que lamentablemente después de él gobernar
haber realizado la mejor gestión gubernamental de ese país, que rescató a los pobres, ¿verdad? Los recursos naturales y todo, ¿verdad? La educación le llevó a un grado supremo, la corrupción, pero lamentablemente la ambición de poder. Él quiso gobernar más de 3 periodos, ¿verdad? Y eso trajo una crisis a nivel nacional que lamentablemente hubo que ser, lo derrocaron y hoy está en el exilio, ¿verdad? Y son cosas muy lamentables. Detrás de esos golpes de Estado está naturalmente los Estados Unidos, porque cada vez que ven un gobierno con ideas de avance, ¿verdad?, democrático, sí, quieren realmente derrocarlo. Y eso es realmente lo que tenemos que evitar, y ojalá que las nuevas autoridades eso realmente lo tengan claro, porque de verdad que esos acontecimientos no podemos repetirlo. Ese golpe de Estado también produjo, que es otro acontecimiento importante, la Revolución de Abril del año 1965. Aquí realmente hubo un militar vegano, por cierto, Rafael Fernández Domínguez, que encabezó realmente esa revuelta y con el apoyo también de Francisco Alberto Camaño. Sí. Entonces se unieron los sectores constitucionalistas y para devolver la constitucionalidad al país, es decir, el retorno de Juan Bosch de nuevo al gobierno sin elecciones, pero de nuevo tuvimos otra invasión norteamericana de más de 42.000 marines, ¿verdad?, en el año 65, y eso aplastó esa revolución constitucionalista y volvimos de nuevo, ¿verdad?, a caer en manos de sectores oscuros, ¿verdad?, que realmente no creen en nuestra democracia, simplemente en el dinero y en la corrupción. Que detuvieron el avance, porque el hecho de que hubiera otra invasión, porque eso, bueno, el venir de Estados Unidos con 42.000 marines, eso es invadir un país. Fíjese, y precisamente un país que no tenía tanto desarrollo. Por el mismo otra vez, la misma acusación falsa de que aquí no queríamos otro gobierno comunista como el de Cuba, porque realmente en el año 62 también Estados Unidos fue derrotado en Cuba con aquella famosa invasión que ellos hicieron, la Bahía de Cochino, que produjo la crisis de los misiles, ¿verdad? Un gran acontecimiento que tuvo casi a generar una tercera guerra mundial. Ahí realmente eso también trajo como consecuencia que el país fuera invadido de nuevo para evitar que el gobierno volviera, ¿verdad? Porque esos sectores cavernarios de la época, de los empresarios, de los partidos oscuros, la propia cúpula religiosa también, seguían creyendo, acusando a don Juan, ¿verdad? De ser comunista. Y don Juan era un hombre democrático, porque en su gobierno permitió todo tipo de libertades, de culto, de ideas, de la libre expresión del pensamiento, tú comprendes, que habían sido obstruidas en los tiempos de Trujillo. Pero, desgraciadamente, el país muy lentamente viene avanzando, pero necesitamos realmente ya que los gobiernos respeten la Constitución, ¿verdad?, que realmente esos afanes de querer imponerse y de tratar de gobernar más allá de lo que dicta la Constitución, eso le hace un gran daño al país. Sea el partido que sea. O sea, eso no es de que porque uno, que lo otro, sino que eso trae siempre inconvenientes, porque miren, hay países que tienen incluso dictadura por eso mismo, que empezaron a irse y ya se heredan los tronos. Sí, por eso que la historia, ¿verdad?, hay que estudiarla, hay que analizarla, porque decía alguien que los pueblos que no conocen su pasado están condenados a repetirlo. Entonces tenemos que conocerlo, porque la verdad que fue muy triste y lamentable que un gobierno como el de Juan Bosch, ¿verdad?, se tirara por el suelo, y que hoy realmente todavía estamos pagando esa consecuencia, ¿verdad? Ese arrastre de esa deuda social acumulada, ¿verdad?, esos problemas que aunque muchos hemos avanzado, pero todavía se mantienen, la pobreza, ¿verdad?, la inseguridad, la corrupción, una justicia realmente que no funciona. Entonces todo eso realmente don Juan lo enfrentó, ¿verdad?, con gallardía. Hasta amigos de él que cometieron actos de corrupción lo sometió a la justicia, ¿verdad?, lo canceló. ¿Te comprende? Entonces, por esas cosas fue que precisamente él no lo dejaron gobernar y fue derrocado, porque él quería aquí construir los cimientos de una sociedad justa, ¿verdad?, de respeto. Fíjate que
Todavía hoy se mantiene que los hijos, no importa que sean fuera de matrimonio, tienen los mismos derechos, ¿tú me entiendes? Y eso fue parte. Eso fue parte. Don Juan hizo dos grandes aportes, y esto es un dato importante para las futuras generaciones y la presente. Medio minuto también. Sí, rápidamente. En el año 63, nuestro país no tenía un banco privado, y don Juan se reunió con Alejandro Grullón y le dijo: don Alejandro, yo quiero que usted forme un banco aquí, pero que sea de dominicanos, y ahí nace el Banco Popular, una idea de Juan Bosch. El sistema cooperativo, la ley 127-64, fue también una ley que fue hecha durante el gobierno de Bosch, pero como fue derogado en 63, la dejaron pasar y se aprobó en el año 64. Óigase bien, el primer banco del país, el Banco Popular, fue una idea de don Juan Bosch. Banco privado. Banco privado, exactamente. Y la ley de cooperativa, que todavía está vigente, que se está tratando de modificarla, también fue aprobada con la idea de don Juan, porque don Juan creyó en el cooperativismo. Bueno, y hablando de ahorita que estábamos hablando del tema de la cooperativa, bueno, pues que siempre es un honor tenerlo aquí, porque siempre nos ilustra, nos ayuda a mantener fresca esa historia que nosotros pues debemos seguir conociendo. Así mismo es, y sí. que los jóvenes de ahora nada más piensan en celulares, en redes sociales. Ojalá que lo bombardeen con historias de esa cuestión de que se pueda pues uno conocer lo que realmente pasó. Bueno, pues Edison, muchísimas gracias por invitarme, y cada vez que tú me necesites, ¿verdad?, cuando tú lo creas conveniente, estamos a la orden, igual también que a los amigos televidentes. Bueno, pues gracias a Alfredo Cruz Polanco por este tema que nos trajo al día de hoy. Pues nosotros llegamos al final de esta edición de hoy. Nos vemos mañana, si Dios quiere. Ok.